Estado, ¿cierto?, garantiza el acceso a la justicia de todas las personas. Ya finalmente es la institución, ¿cierto?, que de la cual garantía ciertas Mira, voy a repetirte todos los exámenes en 3 meses. que las personas puedan acceder a la justicia, puedan tener orientación, puedan tener representación legal. Y desde ahí un poco viene mi experiencia profesional. Entonces, primero hay que contextualizar, ¿cierto?, a qué nos referimos cuando hablamos de trabajo social forense o trabajo social sociojurídico, ¿ya? Y acá lo primero voy a citar a una colega que es colombiana, que es Ana María Quintero, Ángela María Quintero, perdón, y que ella habla que el trabajo social como profesión disciplina, que ha ido en crecimiento, sabemos, ¿cierto?, ha configurado en los últimos años un campo nuevo, propio, que tiene que ver con el trabajo social forense, y dentro de este se circunscribe lo que es el peritaje social, que es uno yo diría que es en lo que más me desempeño en la actualidad. Ahora, ¿qué nos referimos cuando hablamos de forense en trabajo social? Y aquí cito a otra colega que es norteamericana, que es Tina Mashi, que señala, cuando hablamos de forense o cuando hablamos de socio jurídico, estamos haciendo patentes, ¿cierto? Estamos explicitando cuando se genera la intersección, es decir, hay una unión entre sistemas sociales y legales. Todos en alguna medida en nuestros campos de trabajo, o en la gran mayoría de nuestros campos de acción laboral, nos tenemos muchas veces que vincular con el ámbito judicial. Más de alguna vez alguien quizá ha tenido que realizar alguna denuncia o ha tenido que informar alguna situación, por ejemplo, algún tribunal de su país. Y aquí esta misma autora reconoce el trabajo social forense como una subespecialidad, entendemos que es una especialidad del trabajo social, que aplica un enfoque integral para la práctica del trabajo social con distintas poblaciones y que están afectadas por algún problema legal. Ya tanto, pueden ser tanto civiles como penales. Acá en mi país el tema familia está parte de lo civil. Sé que en algunos países todas las problemáticas o temáticas de familia las abarca el ámbito civil. Para la autora, el uso del término forense subraya la función de la justicia social y los principios de los derechos humanos. Y aquí pongo especial énfasis cuando hablamos de derechos humanos, considerando que es un principio importante, ¿no? Un principio ético importante de nuestra profesión. Cómo nosotros colaboramos, cuando hablamos de este término, ¿cierto?, forense, como trabajadores sociales, cómo colaboramos lo que tiene que ver con la justicia social y con los principios de derechos humanos, nuevamente, ¿cierto?, entendiendo que es un derecho humano también lo que es el acceso a la justicia por parte de quienes atendemos, siendo esto algo transversal a todo grupo etario, a toda persona, no independiente de su condición socioeconómica, de su género, de su raza, de su etnia. Todas las personas, de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos Humanos, ¿cierto?, tienen este derecho a acceso a la justicia. Y acá este dibujito, esta fotito que puse no es casual, porque sale la justicia con los ojitos cerrados, ¿no? Y aquí yo creo que todos los profesionales que de alguna u otra medida nos vinculamos con el ámbito de la justicia, y no me refiero solamente a los trabajadores sociales, sino que también a los médicos, psicólogos u otros, en el fondo debemos de ayudar a que la justicia pueda ver. Le tenemos que entregar antecedentes para que pueda tener una visión panorámica de las personas que tienen algún conflicto legal. Acá es importante que hagamos un poquito de historia de cómo el trabajo social se acerca al ámbito forense, o cuál es la vinculación que tiene, y esto viene desde el inicio de nuestra carrera. Quizás puede variar un poco en algunos países, por ejemplo, aquí en mi país nace principalmente ligado al ámbito de la salud, el trabajo social, pero ya en los primeros años se comienza a vincular con el tema judicial también. Ahora, si nos vamos al ámbito más internacional, por ejemplo, sabemos que nuestra precursora, ¿cierto?, Mary Richmond, ella participó en lo que fue la creación de los tribunales de menores en su país. En el caso de Jane Addams, que también es muy conocida, ¿no?, una de nuestras precursoras también, ella tuvo amplia participación en lo que fue la lucha por los derechos civiles, sociales, políticos de los niños, las niñas y las mujeres. Recordemos que ella era feminista, ganó un premio de la paz, así es que tuvo bastante participación, ¿cierto? Y tenía bastante incorporado las temáticas que tienen que ver con derechos humanos y derechos de las mujeres y derechos y justicia social en general. Dorothea Linde Dix, quien se le conoce por su aporte a lo que es el trabajo social penitenciario, que ya hay una vinculación con el tema judicial, pero también, si bien no se señala acá, porque esto está copiado textual de un texto de Andrés Ponce de León, pero ella también tuvo bastante participación en lo que tuvo que ver con trabajo social en el ámbito de los psiquiátricos, ¿no?, de la salud mental. Ella hablaba que independiente de la condición de la persona,
independiente que la persona fuera alguien en situación de calle, bueno, antes se usaba el término indigente, hoy día ya no lo ocupamos, pero en esos tiempos sí, o alguien con algún diagnóstico de la salud mental requería un trato humano, requería vivir en lugares dignos. Ella hablaba de esta humanización que se requería de los antiguos psiquiátricos, ¿cierto? Como eran visualizados antiguamente. Ella hablaba de la higiene mental, de la terapia moral, es decir, que todas las personas tienen derecho a atención psicológica, a atención desde la salud mental. Tanto personas del ámbito, por ejemplo, alguien que estuviera cumpliendo condena, privado de libertad, o alguien que está en alguna institución de este tipo. Recordemos que décadas atrás, ¿cierto? Los hospitales psiquiátricos no eran lugares muy humanizados, no eran considerados lugares tan dignos, ¿no? Para vivir. Y ella ya apostaba por ello. Y finalmente Jessie Taft con Virginia Robinson, quienes tratan, ¿cierto? Un tema bastante importante y relevante en el ámbito forense hasta la fecha, como lo es la adopción. Ellas ya planteaban hace muchos años atrás la necesidad, ¿cierto?, de la evaluación y de la preparación de las familias que querían adoptar algún niño, niña o adolescente. Estas son temáticas que hasta el día de hoy están sumamente vigentes, hasta el día de hoy nos encontramos. Se reventó un globito en mi casa, por eso son así. A ver, en Chile, acá está esta foto, que es antigua, esta es una trabaja, no sé si se ve el cursor, si alguien me pudiera decir, la flechita cuando voy apuntando, pero No, no se acá, ve. Ah, sí, sí se ve, sí se ve. ya, ella es una trabajadora social, ya, de 1920 y algo, ¿no? La década de 1920. Desconozco el motivo, pero acá, no sé si en otros países habrá sido igual, pero acá quienes estudiaban trabajo social, quienes se desempeñaban en este ámbito, usaban estas tocas, ¿no? Muy parecido a las religiosas, por ejemplo, religiosas católicas, que usan estas tocas. Y acá en Chile el trabajo social jurídico, aquí cito a unas académicas de la Universidad de Valparaíso, que es mi alma mater, donde yo me formé, quienes señalan que el trabajo social sociojurídico es de antigua data y funda sus orígenes formales ya a mediados de 1920. Acá en Chile la primera escuela en 1925, la primera escuela de trabajo social. Si bien se inicia en salud, pero rápidamente el trabajo social también se incorpora a lo que es el ámbito justicia, principalmente con lo que tenía que ver con derecho de familia, la administración del sistema de justicia en aquel tiempo de menores, porque hoy día ya no hablamos de menores, ¿cierto? Hablamos de niños, niñas, adolescentes. Y recién se empezaban, ¿no?, a ver, ¿cierto?, leyes incipientes en cuanto a lo que era la protección de niños y niñas, que en ese tiempo se le llamaba menores, ya que estaban con el paradigma antiguo, ¿no?, el paradigma tutelar, que veía a los niños, niñas, adolescentes no como sujetos de derechos, sino que como objeto de protección, objeto de caridad. Y acá los trabajadores, las trabajadoras sociales, porque la carrera nace principalmente femenina, con mujeres, después con los años se empiezan a incorporar varones, tenían este rol, ¿no? Muy inquisitivo, muy desde el control. Entonces, por ejemplo, acá está una foto real, ¿cierto? Una trabajadora social que va a hacer una inspección a un domicilio, donde hay niños, como aquí podemos ver. Acá esta foto no las pongo casual, tienen su razón de ser, porque por ejemplo esto grafica muy bien, esta foto es de un texto que grafica muy bien la visión que existía del trabajo social en esos tiempos, ¿no? Y dice el texto, el título es La policía moral de la familia y de la infancia, la visitadora social en el escenario judicial de menores. En el fondo, el rol del trabajo social no tiene nada que ver con lo que hoy día vemos de trabajo social, ¿cierto? Que hoy día se habla del trabajo social clínico, de esta labor que tiene que ver con la justicia social, cuando trabajamos desde lo forense, roles más terapéuticos muchas veces, sino que estaba muy ligado o muy asociado a lo que era el control. Y acá cito a otro autor chileno, que es un abogado, que es Enríquez, quien hablaba que los tribunales de menores de la época, o los tribunales mixtos, o los tribunales civiles, comienzan a incorporar en ese tiempo visitadoras sociales, era el título que tenía nuestra profesión, o asistentes sociales, mayoritariamente mujeres, quienes tenían que ir a las casas de aquellas personas que se consideraban que estaban en riesgo social para efectuar análisis respecto a la situación a partir de las entrevistas, de la observación. A partir de ello realizaban nuestro documento estrella, ¿no?, que es el informe social, y esto era incorporado al caso, al expediente judicial, y finalmente a partir de ello el juez tomaba alguna decisión. Y de aquí viene estos dichos, ¿no?, que habla que la trabajadora social o la visitadora social de la época eran los ojos del juez, los ojos y oídos del juez. Ya esta mirada desde la policía, ¿no?, una policía moral, porque muy desde un juicio, muy desde lo moral, muy
muy crítico respecto a cómo funcionaban las familias y especialmente las familias en situación de pobreza. Estaba muy ligada también la profesión nuestra a lo que eran los estratos socioeconómicos más bajos. Ahora, todo lo que nombré recién es un preámbulo para lo que viene, porque en Chile, en mi país, a partir del año 2000 comienzan ciertas reformas procesales en lo que es justicia, y primero comienza un cambio, lo que eran los antiguos tribunales del crimen, y pasan a ser los nuevos tribunales de garantía, aparece la Fiscalía, la Defensoría, y se basan principalmente en la oralidad, y en el año 2004 desaparecen los tribunales de menores, ¿ya? Y aparecen los tribunales de familia que también se basan en la oralidad, y con esto aparece la figura del perito, perito social, que hay peritos de todas las especialidades, de todas las profesiones, pero me voy a referir específicamente al perito trabajador social. Acá en Chile el peritaje social es del trabajador social, no es de otra profesión, y surge como un experto en temáticas que tienen que ver con temas sociales, económicos y familiares. Ya aquí se entiende que el profesional trabajador social, esa es la experticia que tiene, por lo cual en el ámbito penal, por ejemplo, es muy común que se nombren peritos para ver ciertas condiciones familiares, cierto tema de arraigo, etcétera, cuando se va a determinar alguna pena o alguna sanción. Y en el caso de familia también, para determinar, por ejemplo, temáticas como adopción, cuidado personal, que entiendo que en otros países se le llama tutela o tuición, relación directa y regular, que también es conocido como visita, ¿no? Este derecho que tiene el padre o madre, el progenitor o progenitora que no vive con el hijo para mantener cierto un contacto regular con este. Ahora, cuando hablamos de la prueba pericial, porque cuando estamos como peritos, ¿en qué consiste esto? Y aquí cito a un abogado argentino, quien señala que son partes, ¿cierto?, el medio de prueba por el cual personas que son ajenas a las partes, pero que tienen conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o profesión y que han sido previamente designadas en algún proceso, perciben, verifican hechos, los ponen en conocimiento de la judicatura y dan su opinión fundada para la interpretación y apreciación de estos hechos, a fin de formar cierta convicción en el magistrado, siempre que para ello se requieran estos conocimientos que son especiales. Si esto lo traducimos, ¿cierto?, a un lenguaje mucho más simple, somos personas que no tenemos interés en alguna de las partes, porque no podrías realizar peritajes de una amiga o de algún pariente, sino que tengo que ser ajena a las partes que están en disputa en un juicio, y es un juicio en el cual las temáticas requieren de conocimientos especiales, por eso el juez debe recurrir a un perito para que le pueda aportar antecedentes, le pueda explicar de cierta forma la situación, para que él pueda tomar, ¿cierto?, una decisión informada, ¿no? Y efectivamente se pueda hacer justicia. Y aquí se entiende que quienes trabajamos en esto debemos de contar, ¿cierto?, con especialización, debemos de contar con ciertos conocimientos especiales para efectivamente promover lo que hablábamos al principio, ¿no? Lo que es el acceso a la justicia, que las personas efectivamente tengan un debido proceso y el juez cuente con todos los antecedentes que requiera para poder dictar una sentencia o un fallo realmente, y valga la redundancia, justo. Ahora, acá respecto a lo que es el peritaje social, cito a un colega y que es amigo también, Milton Contreras, que es autor de uno de los pocos libros que tenemos en Chile respecto a lo que es peritaje social, quien habla que es una investigación que realiza un experto que tiene que recolectar información, ¿cierto?, para conocer en profundidad una situación específica, las condiciones en las que se encuentra la persona, familia y su entorno, porque nosotros siempre tenemos esta visión, ¿cierto?, amplia de lo que es la persona. No nos focalizamos solo en la persona, sino que la comprendemos, su contexto familiar, social, ¿cierto?, comunitario. Y en función de esta información se va a tomar decisión bastante importante en relación a esta persona. Por ejemplo, si merece o si corresponde que reciba una compensación económica en un divorcio, si puede mantener el cuidado de sus hijos, si está en condiciones de adoptar, por ejemplo, o al revés, si las condiciones que presenta no son las adecuadas para mantener, por ejemplo, a un hijo bajo su cuidado y probablemente ese niño tenga que ser declarado susceptible de ser adoptado. Y para este tipo de informe utilizamos la metodología clásica del trabajo social. Las entrevistas, visita domiciliaria, revisión documental, coordinación con las redes, aplicación de instrumentos, ¿cierto?, que como trabajadores sociales podríamos aplicar. Y todas estas acciones se realizan en función, obviamente, de la materia, ¿no? No es lo mismo si voy a peritar, si voy a elaborar un peritaje en una causa penal que en una causa familia. No es lo mismo si voy a peritar en familia, por ejemplo, por una situación de vulneración de derechos de un niño, si es por una causa de divorcio, si es por violencia a personas mayores. Obviamente la metodología va a cambiar o los instrumentos que tengo que aplicar cambian.
Y en esto también tiene que ver la expertise profesional, porque uno obviamente no debiera de peritar, no debiera de realizar peritaje en aquellas temáticas que no se manejan o en las cuales no tiene conocimiento, por cuanto entendemos que el perito es un especialista, ¿cierto?, en alguna temática. Acá Marta Delaglio, que otra trabajadora social, plantea que el peritaje finalmente tiene una operación valorativa, porque no es simplemente narrar, no es simplemente describir, sino que tenemos que valorar, ¿cierto?, estos antecedentes que recopilamos y tenemos que dar una opinión técnica. Esta opinión técnica se basa, ¿cierto?, en todas las teorías y marcos referenciales que manejamos. Nosotros como profesión, ¿cierto?, nos nutrimos de las distintas ciencias sociales, como diría Carballeda, y eso nos permite dar una opinión respecto a una situación. La literatura nos señala, por ejemplo, los efectos negativos, por ejemplo, que tiene el maltrato infantil. ¿Ya? Entonces en eso nos basamos, no es lo que yo creo que podría afectar a un niño el maltrato, sino que lo que nos va diciendo la literatura al respecto. Y acá cito a otro colega argentino muy generoso, porque viene más adelante en una fotito, que habla que el trabajador social entonces tiene un valioso rol complementario con jueces y abogados, porque a través de estos peritajes, a través de los informes, a través de cuando explicamos la situación de una persona, analizamos esa situación, hacemos ver ciertos elementos que quizá el juez por su formación, el juez o jueza un abogado, por su formación probablemente no las va a considerar porque no está cierto dentro de su espectro. Nosotros le hacemos ver esos elementos y así finalmente, ¿cierto? Logramos, ahí dice, procura fortalecer los derechos sociales y humanos de los actores sociales junto a quienes se intervienen. Cuando nosotros explicamos, por ejemplo, cómo se da el círculo de la violencia, porque a veces se condena, ¿no? O se cuestiona, por ejemplo, cuando una víctima de abuso no habla en el momento. Y la literatura lo dice claramente, ¿no? Las víctimas de abuso develan y muchas veces se demoran tiempo. Pueden pasar años para que develen esa situación. Acá en Chile ahora hay unos casos bastante mediáticos, no me quiero meter en temas políticos, pero hay casos bastante mediáticos porque hay un ex subsecretario del gobierno, por ejemplo, que está acusado de violación. Entonces ha sido un tema, por ejemplo, cómo se da esta situación, por ejemplo. Y ahí los que trabajamos en esta área entendemos cómo se dan estas dinámicas cuando a veces las personas no, por ejemplo, no develan en el momento, sino que esperan un tiempo. Yo creo que aquí los que están presentes muchos lo deben de manejar también. O los temas de maltrato infantil. Yo creo que estamos claros que no necesariamente la persona que maltrata porque sea mala de corazón, ¿cierto? Hay un montón de elementos que influyen, temas culturales, ¿cierto? Estrés, por ejemplo, el estrés parental, un montón de temas que podrían influir, temas económicos, temas incluso de hacinamiento, por ejemplo, para que alguien tenga estas conductas maltratantes. Con eso no estamos justificando, porque sabemos que no está bien, ¿cierto?, el maltrato físico a un niño, pero nos permite comprender por qué se da, por ejemplo, esta situación. Ahora, en Chile lo que es la labor del perito en trabajo social se desarrolla tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. En el ámbito público son determinadas instituciones las que están llamadas o las que pueden o realizan peritaje, ¿ya? Hay instituciones que dependen directamente del Estado, del Ministerio de Justicia, por ejemplo, como el caso del Servicio Médico Legal, o la institución en la cual yo trabajo, que dentro de las funciones del trabajador social está la elaboración de peritaje. También hay instituciones que son subvencionadas por el Estado a través del Servicio de Protección Especializada, que es lo que vino a sustituir lo que era el antiguo Servicio Nacional de Menores, por ejemplo, que tiene un programa, una línea que es de peritaje, que todavía no se empieza a implementar, pero que antiguamente habían ciertos programas que sí realizaban peritaje en causas específicamente, por ejemplo, de niños que sufrían algún tipo de vulneración. Y también hoy día el peritaje se da en el ámbito particular, por cuanto cualquier profesional podría peritar desde lo particular, desde lo privado, siempre y cuando algún abogado, ¿cierto?, ofrezca este servicio en una causa en un tribunal. Y con esto, que se puede desarrollar en el ámbito privado, se abrió como un mundo de posibilidades para muchos colegas que hoy día buscan especializarse en el tema del peritaje para desarrollarse a través de él. Da la posibilidad, por ejemplo, de realizar trabajo social independiente. También otros ámbitos que tienen que ver con lo sociojurídico, pero no es peritaje, por ejemplo, el tema de la mediación también, ¿no? Aquí en Chile también se puede mediar, hay centros licitados por el Estado, pero también hay centros particulares, por ejemplo, de mediación, en el que también muchos trabajadores sociales se desempeñan como mediadores. Algunas ideas relevantes respecto a lo que es el peritaje social en Chile
En la actualidad, lo primero es que hay muy poquita literatura en nuestro país. De hecho, cuando uno busca literatura tiende a recurrir bastante a los amigos de Argentina, que ellos tienen bastante más literatura respecto al tema forense, o la gente de España también. Pero no hay cosas más específicas o no hay literatura más específica. Hablo de literatura específicamente de peritaje de trabajo social, porque hay libros, hay textos, por ejemplo, de algunos abogados que hablan del peritaje en general, pero específicamente en lo que es trabajo social hay bastante poca literatura. También no hay criterios técnicos claros respecto a quién puede ejercer como perito. Se habla que tiene que ser alguien especializado, se habla que tiene que ser alguien idóneo, capaz, que goce de cierto prestigio profesional, pero no se especifica qué es lo que se va a entender porque esta persona tenga especialización. Y aquí empiezan a existir distintos criterios en los distintos tribunales, en los distintos jueces. Para algunos, por ejemplo, ya el solo hecho de tener el título trabajador social ya es una persona que tiene una especialización, mientras que otros, por ejemplo, solicitan que este perito cuente con algún diplomado, esté inscrito en la Corte de Apelaciones, que ahí se exige, por ejemplo, cierta cantidad de años de experiencia profesional. De hecho, mi trabajo de mi tesis de magíster habla respecto a esto, que no hay claridad, no hay criterios comunes, no se han aunado criterios respecto a cuándo vamos a entender que alguien sí cuenta con las condiciones para ejercer como perito. Para mi tesis entrevisté colegas, por ejemplo, de Argentina, y me decían que en Argentina también pasa algo similar. No está tan establecido quiénes podrían podrían ejercer como perito, entendiéndose que es una labor bastante delicada por el impacto que puede generar en la vida de una persona. Y a partir de lo que señalaba antes, ¿no? Que se puede ejercer como perito en el ámbito particular y muchos profesionales los ven, ¿cierto?, como una fuente de ingreso, una posibilidad laboral, de desarrollarse en forma independiente. Aparece una amplia oferta de capacitación en el tema peritaje. Entonces, tenemos muchas universidades y organismos técnicos de capacitación e institutos, por ejemplo, que ofrecen cursos de peritaje o diplomados en peritaje. De hecho, yo hago clase en alguno de ellos. Entonces, aquí también, aparte se nos amplía la oferta, hay mucha oferta, algunas de mucha calidad, otras de no tanta calidad, pero que la gente los toma porque quiere aprender respecto a este tema, porque ve aquí una alternativa laboral. Algunas reflexiones que surgen en el ejercicio profesional es que cuando uno empieza a peritar se da cuenta que se requiere formación, pero que la formación no puede ser solo teórica, sino que también requiere ciertos elementos prácticos que permitan a los profesionales, por ejemplo, desarrollar criterios, que les permitan a los profesionales, por ejemplo, desenvolverse adecuadamente en una audiencia de juicio, cómo responder, por ejemplo, cómo exponer su informe, etcétera, porque claro, a veces los libros son bien teóricos, pero al momento de la práctica, al momento que la persona se ve enfrentada, por ejemplo, a su primer peritaje, ahí les cuesta el tema de cómo lo van a exponer, cómo van a desarrollar el formato, porque no hay un formato único, por ejemplo, no hay una estructura única para poder elaborar un peritaje. También se empieza a comprender que en la medida que se realiza un buen trabajo, el trabajo riguroso, profesional, se empieza a fortalecer lo que es el trabajo social forense como especialidad. Entonces se empieza a validar también. Ya cada vez en más materias, en más juicios, se considera que es importante que intervenga un perito. Cuando se hace un buen trabajo, los abogados se acostumbran después a trabajar con peritos. Entonces hay causas las cuales ellos consideran que es indispensable contar, por ejemplo, con la prueba pericial de un trabajador social. Entonces ahí Miriam tiene el micrófono abierto. Ahí uno se da cuenta entonces que en la medida que se hace un buen trabajo, empezamos a fortalecer esta especialidad y esta especialidad finalmente nos beneficia a todos como trabajadores sociales, no solo a quienes trabajamos en este ámbito. También nos empezamos a dar cuenta que es relevante el trabajo interdisciplinario. ¿Ya? Si bien es peritaje social, pero también nos empezamos a nutrir de otras disciplinas, comenzamos a comprender. Se da mucho, por ejemplo, el trabajo en dupla o el trabajo coordinado, por ejemplo, con psicólogos, con psiquiatras, que nos también, tanto a nosotros nutrirnos de los conocimientos de ellos, y ellos también se nutren de nuestros conocimientos. Como también con los abogados con los que uno trabaja. En mi institución trabajo con solo abogados, soy la única trabajadora social de mi oficina y, por ejemplo, muchas cosas yo también he aprendido de ellos, ya que estamos en un ambiente que es judicial, por lo que tenemos que aprender, ¿cierto? Tenemos que saber del lenguaje jurídico también. Yo cuando recién llegué a trabajar a la corporación,
ya que los abogados me hablaban en chino, ¿no? Me hablaban de fojas, artículo, proveído, la demanda reconvencional, y era todo algo que a mí no, por lo menos no me habían enseñado en la universidad, a pesar yo he tenido algunos ramos de derecho. También nos damos cuenta que tenemos que comenzar a aprender a hacer uso de las redes sociales, algo que se veía muchas veces como algo más bien para los momentos de ocio, ¿cierto? O algo como de solamente la gente más joven, los niños. Nos damos cuenta que es una plataforma que nos permite conocer, darnos a conocer, entregar información, ¿cierto? Compartir experiencia. De hecho, hoy día mismo, ¿no? Estamos a través de una red social aquí conectados, colegas del trabajo social, con la Caro de Capa, nos conocimos gracias a las redes sociales y con muchos colegas también a través de ellas. Entonces nos damos cuenta que podemos, ¿cierto?, comenzar a usar estas plataformas para compartir información y para permitir el fortalecimiento del trabajo social. Y unido a lo mismo, nos damos cuenta de la relevancia del trabajo colaborativo. Porque acá, en la medida que todos ayudamos a los demás, sentimos, ¿cierto?, que vamos creciendo, nos vamos desarrollando como profesión. Cuando compartimos información a través de las redes, cuando queremos participar, por ejemplo, en esta instancia, que es un congreso que si bien es híbrido, ¿cierto? Pero, por ejemplo, hoy día estamos online, vamos permitiendo estos intercambios de conocimiento que finalmente a todos nos favorece, a todos los que trabajamos en este ámbito. A mí me conviene y me interesa que mis colegas también realicen buenos peritajes. Porque es súper triste, ¿cierto? Cuando alguien comenta que un trabajador social, por ejemplo, no tenía una buena formación o no hizo un buen trabajo, ¿no? Entonces yo creo que todos aquí coincidimos que hay que compartir los conocimientos para que la profesión se vaya fortaleciendo y específicamente, por ejemplo, este ámbito del trabajo social que no tiene, en mi país al menos, no tiene tanta literatura, no se ha desarrollado tanto para que se pueda desarrollar y para que se pueda, ¿cierto?, consolidar. Acá dejé esta lámina que encuentro que es súper importante porque dice aprende, pero no para acumular conocimientos como un tesoro personal, porque no tiene sentido que uno aprenda, ¿cierto? Aprenda mucho, tome cursos, si no los va a aplicar ni los va a compartir, ¿ya? Sino que para emplear lo aprendido al servicio del mundo. Uno debiera, ¿cierto? Todos los conocimientos que va adquiriendo a través de cursos, hoy, aquí mismo ustedes, por ejemplo, aquí en este seminario, ¿cierto? En este congreso, que probablemente se vayan conceptos de aprendizaje, la idea es que los podamos compartir y los podamos aplicar. Si no, creo que pierde todo sentido el conocimiento. El conocimiento es realmente para ponerlo al servicio, no al servicio del mundo, al servicio de los demás, compartir esos conocimientos también. Y acá está lo que daba título en mi presentación, ¿no? Que pasar de lo que es la competencia a la colaboración. Entender que a la medida que colaboramos unos con otros, por ejemplo, participando acá en esta instancia, compartiendo material, compartiendo información, esto se empieza a construir, ¿cierto?, de mucha mejor manera y se empieza a desarrollar. Y aquí, ¿cuáles son las ventajas y oportunidades que nos ofrece esta era digital, ¿no? Aparece algo que yo estudié en los 90 en la universidad, algo que no existía o era muy difícil o se veía algo como muy lejano, por ejemplo, que es la posibilidad de que se realicen seminarios, congresos, cursos, diplomados online. Y eso obviamente permite que personas que de otra forma habría sido imposible, por ejemplo, que accedieran a esta información. Ya probablemente algunos de ustedes no son de Perú, no son de Lima, y si este congreso no fuera virtual, probablemente no habrían podido viajar a Lima para asistir en forma presencial. ¿Ya? Y esta modalidad aparte se da en forma sincrónica y asincrónica, ¿no? Hoy día también aparecen estos cursos grabados. La misma, aquí Capa tiene cursos grabados, por ejemplo. Y eso permite, cuando las personas trabajan, tienen trabajos más rígidos, porque hay personas que tienen trabajo más flexible en el horario, pero personas que tienen trabajo más rígido o que buscan compatibilizar, ¿cierto?, lo que es la vida laboral con la vida familiar, les resulta mucho más fácil también hoy día acceder a formación, acceder a cursos. A veces la gente, no sé, se conecta en la noche, por ejemplo, para ver un curso que está grabado, en la madrugada, en los tiempos libres, va a su propio ritmo. Y es una ventaja que nos ofrece hoy en día, ¿cierto?, esta era digital. Yo hago clase, estoy en 2 diplomados en la actualidad, y los 2 diplomados en los que hago clase son online. Y muchas personas comentan que si esto no fuera online, ellos no podrían participar porque difícilmente podrían trasladarse, por ejemplo, acá en mi país generalmente todo sea como en los lugares más centrales, personas que viven en los extremos de Chile, personas que viven en sectores más alejados
de las capitales de cada región, les resultaría muy difícil en términos de tiempo, de recurso económico, el poder moverse. Uno muchas veces, incluso cuando estoy dando clase, los veo por cámara y los veo que están con los niños, por ejemplo. También muchos dicen que son mamás o que son papás, y si no fuera online, por ejemplo, no tendrían con quién dejar a sus niños, a sus hijos, y tampoco podrían participar en esta instancia. Entonces, sí vemos que esta era digital, las redes sociales, las plataformas, permiten finalmente, ¿cierto?, que se pueda ampliar el público hacia el cual va orientado este tipo de programas de formación. El contacto a través de las redes sociales con referentes del trabajo social. Cuando yo estudiaba, uno leía ciertos autores y uno los veía lejanos y era muy difícil de poder establecer contacto con ellos, a no ser que uno asistiera a algún congreso, algún seminario presencial donde ellos estuviesen presentes, por ejemplo. Pero hoy día uno a través de redes sociales puede tener contacto, puede seguir, puede ver publicaciones, por ejemplo, de grandes referentes del trabajo social, por ejemplo, Viviana Travi, que estuvo en el congreso anterior, no, desconozco si va a estar en el de ahora, por ejemplo, yo recuerdo haber leído publicaciones de ella, y maravilloso que hoy día uno puede ver en qué está ella, lo que va compartiendo, por ejemplo, a través de sus redes sociales, ¿ya? Osvaldo Agustín Marcón, por ejemplo, que es un referente del trabajo social forense, también él de hecho comparte libros, por ejemplo, a través de su plataforma, Claudio Robles, que antes lo cité, también, ¿no?, que ellos tienen sus Instagram, sus páginas, canales de YouTube, y ahí uno puede mantener un contacto incluso directo, ¿no? Son personas bastante cálidas, si uno les habla ellos contestan, etcétera. Entonces resulta mucho más fácil hoy día el poder establecer contacto, por ejemplo, con referentes de nuestra profesión. La posibilidad de generar alianzas colaborativas, y se generan estos congresos, seminarios, encuentros, dado que esta era digital también facilita lo que es la comunicación. El uso de redes sociales para compartir información, experiencia, bibliografía, y aquí uno ve una cantidad infinita, por ejemplo, de cuentas de Instagram de profesionales del trabajo social, ¿cierto? Compartiendo tips, compartiendo información. Facebook, por ejemplo, bueno, aquí mismo Caro con Capa, por ejemplo, tiene su página, ¿no? TikTok, por ejemplo, hay colegas que también van entregando información, hay grupos de WhatsApp. Yo, de hecho, yo misma soy administradora de dos grupos de WhatsApp con una colega chilena que también es trabajadora social del ámbito sociojurídico forense. Son WhatsApp que están ya llenos, tienen más de 1000 colegas y ellos van realizando preguntas y entre todos se genera una comunidad que todos van contestando, por ejemplo. Ya alguien tiene dudas respecto a X tema y otros colegas van contestando y nosotros también vamos moderando. Hay canales de YouTube, Capa tiene canal de YouTube y hay varios autores también que hoy día tienen y podemos acceder, ¿cierto?, a información, por ejemplo. Acá en Chile el Poder Judicial tiene un canal de YouTube en el cual muchas veces transmiten algunos seminarios, congresos, y nos facilita mucho para poder acceder a información. Yo misma, cuando la Caro dice, la Lore es fundadora de Trabajo Social y Peritaje, no es ninguna empresa, no es nada, es simplemente una cuenta de Instagram, pero a través de la cual comparto textos, comparto información, comparto tips, comparto información respecto a congresos, diplomados, cursos, vamos dando ciertas cápsulas también respecto a lo que es el trabajo social forense. También el uso de las redes sociales nos permite sensibilizar en ciertas temáticas relevantes que son emergentes, que quizá años atrás nadie las nombraba. Por ejemplo, acá, no es acá, sino que en todo el mundo. La ONU había declarado, por ejemplo, el 29 de octubre, lo declaró como el Día de las Labores de Cuidado y Apoyo. Una temática que antes no se hablaba mucho, que estaba muy invisibilizada, pero que hoy día es un tema, por lo menos aquí en mi país, hoy día se habla, se genera una red de cuidado, entendiendo las labores de los cuidadores y cuidadoras, ¿no? Quienes tienen que cuidar a otros, personas en situación de discapacidad, personas mayores, niños, etcétera, lo importante que es esa labor que muchas veces se invisibiliza, ¿ya? Tenemos interculturalidad, ahí obviamente las redes sociales también permiten sensibilizar respecto a estas temáticas. Difundir servicios que favorecen la práctica forense. Y vemos, por ejemplo, que aparecen grupos de supervisión y no solamente práctica forense, por ejemplo, también uno de las bellas que sé que los colegas que vienen después van a hablar de tema de trabajo social clínico, por ejemplo, aparece también estos grupos de trabajo social clínico, supervisión, y esa información se accede, por ejemplo, a través de redes sociales, algo que en los años 90 habría sido difícil, ¿cierto?, de tener acceso tan fácil a esa información. Hoy día nos va apareciendo, por ejemplo, sabemos que hay personas que ofrecen esos servicios, asesoría, supervisión, seguimiento,
me falló el internet y me había caído. Voy a volver a compartir. Ahí se ve la lámina. Si alguien me comenta, por favor. Voy a asumir que se ve. Les decía, por ejemplo, esta lámina nos permite ver, ¿cierto?, de qué forma, por ejemplo, hemos podido establecer trabajo colaborativo acá en Chile, ¿ya? Tanto hablo mío en términos personales como a través de la institución en la cual yo trabajo. Sí está, sí se ve, sí se ¿Se ve. ve? Ya, gracias. Acá, por ejemplo, hicimos colaboración, un nexo que yo establecí acá con los colegas y al final favoreció a toda la institución en la cual yo trabajo, por ejemplo, con una universidad, que es la Universidad Católica del Maule, y aquí pudimos, por ejemplo, establecer alianza con Milton, que es el autor que les nombré antes, que él es académico de esta universidad, y pudimos generar este ciclo de conferencias de actualización en trabajo social forense y clínico, y al cual pudieron acceder tanto alumnos de la universidad como los profesionales de la Corporación de Asistencia Judicial, que fue bien interesante, y esto fue puro trabajo colaborativo, porque a nadie le pagaron por hacer esto, sino que fue solo de la buena onda, la generosidad y el espíritu de colaboración de los colegas. Este nexo se hizo con Milton y con dos colegas que en forma independiente también colaboraron. Uno de ellos estuvo con ustedes, me parece que ayer, que es Alexis Busto, que es un muy querido amigo, y Rodrigo Morales también, otro muy querido colega y amigo que también quiso participar. Y ellos entregaron ciertos conocimientos y experiencia y permitieron de esta forma cierta capacitación, por ejemplo, para los profesionales. Acá hay una alianza colaborativa que tengo con una colega con la que hago clases y tenemos estos grupos de WhatsApp y también hemos hecho cursos en conjunto y, no, y nosotros también sentimos que nos nutrimos, ¿no? Cuando realizamos estos cursos en conjunto, que es la colega Carol, que trabaja en el Servicio Médico Legal del norte de Chile, en Arica. Acá, por ejemplo, los live que son interesantes, que permiten llegar a muchas personas y permiten también entregar conocimiento, reflexiones. Acá estoy con una colega muy destacada, que ella es doctora en trabajo social, que es Verónica Rubio, que es directora nacional de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Santo Tomás, por ejemplo, con la que la idea era hacer live todos los meses, pero ya el tiempo después no dio, pero que también hemos realizado ciertas alianzas, cierta colaboración, por ejemplo, para difundir temáticas del trabajo social. También cuando nos invitan a las universidades, y aquí lo quise poner porque en algún momento me invitan a dar una clase magistral a la Universidad de Valparaíso, justamente para hablar, ¿no? Como el impacto de las redes sociales, el impacto que puede tener en los estudiantes, por ejemplo, el traspasar información, traspasar conocimiento, hacer uso de estas plataformas para compartir estos conocimientos, estas experiencias. Aparecen, por ejemplo, seminarios. Yo acá en Chile hago clase en una entidad que es muy conocida acá, que se llama DIPA. Ellos realizan, por ejemplo, algunos seminarios gratuitos y ahí también favorecen, ¿cierto?, el compartir experiencias, compartir conocimientos, etcétera. Aquí estoy con una colega que es bastante conocida, que tiene eh, varias publicaciones en lo que es trabajo social en familia, que se llama María Jimena Méndez, que tiene el libro El modelo clínico de intervención en familia. Búsquenlo porque es muy interesante. Y ella, por ejemplo, a través de redes sociales tomamos contacto y me ha compartido una cantidad infinita de material que yo lo comparto después en mis cursos, en los diplomados en los cuales hago clases. Entonces, todo también desde la colaboración, ¿no? Ella entendiendo que así también está favoreciendo, ¿cierto?, el desarrollo profesional de otras personas. Y por otro lado, a mí también me sirve bastante para mis clases, las nutre bastante con su material. Acá con un colega que también es conocido en Chile, que tiene publicaciones en lo que es trabajo social penitenciario, por ejemplo, que también hemos realizado algunos live, que es el colega Felipe Norambuena, que trabaja en el ámbito penal, en la Defensoría Penal. Les quise mostrar esta fotito para que vean cómo esto se va nutriendo y va permitiendo finalmente, ¿cierto?, va en beneficio de todos los que trabajamos en esta área. Acá, por ejemplo, hace un tiempo me invitaron las colegas de Bolivia, del Colegio de Trabajadores Sociales del Departamental de Oruro, que también para hablar de trabajo social hay que ver otros colegas más, como Rubén del Muro, que es bastante conocido, porque tiene bastantes publicaciones respecto a lo que es daño, y la licenciada Natalia Vélez, ¿no? Entonces fue bien interesante acá lo que pudimos realizar. Acá, por ejemplo, hace poquito estuve en un congreso de género e inclusión de la Universidad Santo Tomás, y fuimos a hablar de temáticas que tenían que ver como el enfoque de género, lo que era la inclusión, pero en el ámbito sociojurídico. Y participaron principalmente estudiantes de trabajo social. Acá va a estar
debe estar la cara de la Carito también, está la mía por ahí, porque, por ejemplo, acá de una universidad de Ecuador, ¿cierto? Los líderes, acá en Chile hablaríamos del centro de alumnos, los dirigentes estudiantiles, ellos organizan estos congresos y invitan para que uno pueda compartir con los profesionales. Acá también en un webinar que participé de la misma universidad, por ejemplo, de mediación de conflictos, ya que yo igual tengo formación en aquello, no soy mediadora, pero tengo formación en lo que es mediación y conciliación, y en mi trabajo, ¿cierto? Se trabaja una línea que es de conciliación, también compartiendo información. Y aquí, por ejemplo, estuve con dos, puse estas fotos, pero hay más gente igual de interesante con la que he tenido la posibilidad de compartir. Pero aquí está Osvaldo Agustín Marcón, por ejemplo, que él es muy generoso con sus conocimientos, tiene bastantes publicaciones respecto al tema forense. Ustedes lo pueden buscar, por ejemplo, él tiene un canal de YouTube, a través de una página, él ha compartido, por ejemplo, sus textos. Y qué más colaboración que esa, ¿no? Que alguien facilite los textos gratuitamente para que uno se pueda instruir mucho más en el tema. Lo mismo ocurre con Claudio Robles, que antes lo cité, que también es un colega bastante generoso, por ejemplo, y ahí están algunas entrevistas que tuvimos. De hecho, hay algo pendiente con Osvaldo Agustín, porque él tiene un canal de YouTube donde va entrevistando a personas. Me entrevistó, pero todavía no sale esa cápsula. Y acá, por ejemplo, que es una labor que cumplo, pero a través de mi institución, que es la corporación, que tenemos que difundir derechos, tenemos que dar charlas y talleres, es una meta institucional, pero que tiene totalmente un sentido. Y aquí, por ejemplo, me tocó en algún momento ir a capacitar a un equipo psicosocial que trabaja en temáticas de infancia, lo que es aquí en Chile las oficinas locales de niñas, ¿no? Que son instituciones que también dependen del Estado. Y acá con esto voy cerrando. Y acá vuelvo con lo que por lo menos a mí me hace mucho sentido, y yo creo que probablemente aquí a Capa también le debe hacer mucho sentido, que el conocimiento no tiene ningún poder si no puede ser compartido, ¿ya? Que finalmente a eso apuntaba con la presentación del trabajo colaborativo que finalmente te permite que todos vayamos creciendo y todos vayamos aprendiendo. Si no lo podemos compartir, finalmente carece, ¿cierto?, de toda relevancia, toda importancia, si es que no lo podemos compartir con otro o no somos capaces, porque no es la idea, ¿cierto?, creernos dueños de los conocimientos, sino que los podamos compartir y poner al servicio de los demás. Y con esto termino mi presentación. Está la bibliografía, porque siempre hay que citar a quienes, dar cuenta a quienes hemos citado en la presentación, y les doy las gracias por la escucha y la atención. Voy a dejar de compartir. Esto estuvo hasta con caída incluida. Ahí estamos, Carito, con la presentación. No sé si alguien quiere comentar o hacer alguna consulta. Es dar cuenta que hemos citado la presentación y les doy las gracias por la escucha. Ahí, Ya. esto estuvo como un eco. Pero te voy a apagar la televisión porque te estoy viendo en tele y acá. Ah, por eso me escuchaba yo misma, ya. Por eso me estaba escuchando a mí misma. Ya, ya está. Ahí sí. Ya, ya estamos. Disculpa. Es que, Yo no sé por qué me escucho. ¿sabes qué? Te veo mejor desde el YouTube. Pongo mi televisión y ahí Ah, está. claro, más amplia, sí. Claro, sí, más amplia. Entonces, lo bueno es eso, que están en YouTube y cualquiera que está haciendo otras cosas también puede escuchar y puede estar haciendo sus cosas. Exacto. A ver, chicos, ¿quién quiere hacer la pregunta aquí? Gregoria, Marcela viene desde la mañana. He pasado todo el día. Sí, ayer no sé si habrá estado, pero bueno, sí, he visto bastante trabajo colaborativo que has hecho y sobre el tema de peritaje, ¿no? Que hay bastante ahí en Chile, mucha difusión, mucho conocimiento de peritaje, a comparación que acá, bueno, todavía estamos en pininos, en Perú, no lo tenemos como carrera en sí, en pregrado. ¿Ustedes lo tienen como carrera en pregrado? No, es una especialización, es como, porque acá la gente se especializa como en ciertos temas, ¿no? Hay gente en el área de salud, por ejemplo, trabajo social en el ámbito salud, en el ámbito educación, y en los últimos años aparece también trabajadores sociales que se especializan en el ámbito forense. Pero en pregrado hay poca formación en el tema. Tenemos algunos ramos de derecho, pero no hay formación como tal. Generalmente es después, ¿no? Hay diplomados en peritaje, cursos de peritaje, pero en el pregrado se ve muy poco esta temática. Ah, ya, pero sí hay una ley de ustedes que
que les permite ser peritos en los juzgados. Sí, es que está dentro de las pruebas que puede presentar un abogado, están los peritajes. Y tienen que ser de un profesional, ¿cierto?, idóneo en el área. Entonces se entiende que si es peritaje social, tendría que ser un trabajador social. No es que una ley diga que solo los trabajadores sociales hacen los peritajes sociales, pero está instaurado, así como el peritaje psicológico lo tiene que hacer un psicólogo, peritaje médico lo tiene que realizar un médico, se entiende de esa forma. Pero indica ahí en lo social, incluyen las carreras, o sea, trabajo social u otras carreras, o no lo explicita. No, no lo explicita, pero cualquier profesional se puede inscribir en la nómina, por ejemplo, de peritos de la Corte de Apelaciones, pero ahí se pide en el caso de los profesionales, tienen que tener 5 años, por ejemplo, de experiencia laboral. Pero cualquier tipo de experiencia laboral, porque si es peritaje, Es tendría que ser que peritaje, ¿no? no, pero no es así. Por eso ese es el tema, por ejemplo, de hecho fue el tema de mi tesis, como yo lo comentaba, porque no hay como criterios muy claros respecto a, por ejemplo, experiencia laboral en la práctica, en lo concreto, en la realidad. Ellos cuentan, cuando alguien se inscribe en la nómina, en el fondo cuentan que tengas 5 años desde que te titulaste. Entonces, claro, ahí se genera este tema de que ya, pero yo puedo tener experiencia laboral, pero quizás trabajé en algo que no tenga nada que ver con los peritajes, por ejemplo. Entonces ahí se genera como este tema. Y hay criterios, por eso decía, hay criterios dispares, por ejemplo, entre los mismos jueces. Para algunos les basta con que el perito tenga el título, y hay otros que piden que tenga algún tipo de especialización, hay otros que piden que tenga especialización y que aparte tenga experiencia laboral en el tema. Entonces hay criterios muy dispares respecto al tema. Pero tú dices que en Perú están tan recién, pero aquí en Chile también. Quizás vamos un poquito más adelante, pero tampoco estamos tan adelante. Todavía falta mucho que regular de la temática. Sí, 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 me estás diciendo que así no hay, o sea, específicamente que diga, entonces en la parte de regulación, ¿no? Quizás definir, especificar, pero en Claro. sí la práctica sí lo hacen, ¿no? Hay bastantes profesionales que veo por los mismos eventos que nos muestras, pues, ¿no? Sí, es un área que hoy día llama mucho la atención. Yo cuando estudié, no sé, yo estudié en los 90 en la universidad, no se hablaba de este tema, y en los últimos, desde que son las reformas procesales en Chile, desde que aparecen los tribunales de familia, los tribunales de garantía, de ahí como que surge mucho interés en la temática. Ok, colega, si es que alguna persona más desea intervenir, pueden tener cámara también, no sé. A ver, Marcelo, ajá, ¿a ti qué te gusta preguntar? Miriam o Gregoria. ¿Les ha quedado todo claro, chicos, chicas? Ok, bueno, terminamos la sesión, Lorena. Muchas gracias. Yo sé que Gracias, estás con Carito, por la bastante invitación. trabajo. Todos los días hay trabajo que uno tiene que hacer y está con los tiempos, ¿no? Pero tú, como siempre, nos das ese espacio a formar parte de nuestros eventos y te agradezco, Lorena, porque nos apoyas también en la parte de difusión en los eventos académicos que realizamos, ¿no? Y bueno, parte de la familia de Capa, prácticamente. Muchas gracias por la invitación, feliz, porque tenía que ver justo con lo que venía hablando, ¿no? El trabajo colaborativo y sentir que al final estas instancias, estos espacios permiten el crecimiento de todos, finalmente, de todas y todos. Así es que te Sí, agradezco la invitación, les dejo un abrazo. Espero. Miriam me suena, ¿no? Parece que estuvo en un curso con nosotros, ¿o no? Porque me suena su nombre. Miriam Caguana. uy, ya hay tantos nombres que he visto que ya... Sí, así es que eso, espero que sigan con el congreso, que les siga yendo excelente, porque tienen excelentes expositores así, y expositoras, así es que de todas formas va a ser todo un éxito. Muchas gracias, Un Lorena. Muchas abrazo, gracias. Un abrazo. que esté muy bien, chao, chao.